¿Cuándo comenzó esa larga, interminable y dramática caminata hasta el punto penal? ¿Cuánto pesan los pasos hacia el arco? ¿Cuántas posibilidades asaltan la cabeza del pateador? ¿Por qué nos provoca tanta fascinación? Historia de la Copa del Mundo, la definición por penales en los mundiales de fútbol. Este método, tan amado y odiado al mismo tiempo, se convirtió en la forma definitiva y predilecta para determinar un ganador tras los 120 minutos de juego. Si bien no hay una fecha precisa del origen de la definición por penales, aunque hay antecedentes que se remontan a mediados de la década del 50, lo cierto es que oficialmente la FIFA reglamentó esta forma de definir un ganador a partir de la década del 70. Según la página de la UEFA, la propuesta fue presentada por el presidente de la Federación Israelí de Fútbol, Michel Almog, tras ver a su selección caer en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de 1968 por sorteo. Su implementación en la final de la Eurocopa de 1976, en la que Checoslovaquia venció a Alemania Federal con el inmortalizado penal de Panenka, consolidó a la definición por penales como nuevo método para definir una serie eliminatoria, pero la FIFA decidió añadirla a la Copa del Mundo recién en el Mundial de España 1982. Fue en ese certamen donde se produjo la primera tanda de penales de la historia. Sería en la semifinal entre Alemania Federal y Francia. Tras 120 minutos, en uno de los mejores partidos del Mundial, habían empatado 3-3 y debieron definir la serie por la vía de los penales. El futbolista francés Alain Giresse fue el encargado de estrenar y, por tanto, ser el primer jugador en convertir un gol en la tanda de penales, mientras que el portero galo Jean-Luc Ettori fue el primer portero en detener un penal, mientras que el alemán Uli Stilke el primer jugador en fallarlo. Una curiosidad, a lo largo de su historia, Alemania participó de 4 definiciones por penal, ejecutando 18 penales, de los cuales 17 fueron convertidos en gol. ¿El único errado? Sí, el de Uli Stilke. Harald Schumacher, portero alemán, conseguiría detener 2 penales, lo que le permitió a los alemanes dar vuelta a la tanda ganando 5-4, la definición, avanzar a la final y además ostentar el logro de ser los primeros en ganar una definición por penales en la historia de los mundiales. Desde España 1982 hasta Qatar 2022 se han jugado 11 ediciones de la Copa del Mundo y se han efectuado 35 tandas de penales. En todas las ediciones hubo al menos una definición. 3 finales de la Copa del Mundo se definieron por penales. La primera fue en el Mundial de 1994 cuando Brasil e Italia, tras empatar sin goles en los 120 minutos, fueron a penales para definir al campeón y los brasileños festejaron su 4ª Copa del Mundo. Partiu, bateu, acabou! É tetra! Y la primera en la historia de los mundiales por la vía de los penales. No sería la única. En la final del Mundial de Alemania 2006, Italia y Francia también fueron a penales tras el empate en 1 y los italianos esta vez ganaron por 5-3, levantando así su 4ª copa.
La tercera y última es la más reciente. En la final del Mundial de Qatar 2022, para muchos la mejor final de la historia de la Copa del Mundo, Argentina y Francia empataron 3-3 en los 120 minutos y debieron ir a penales, y allí los argentinos festejaron viendo a Lionel Messi alzar el trofeo más esperado. Seguimos con la albiceleste porque la selección argentina, además, ostenta el título de ser la que más veces participó de la tanda de penales desde su implementación. Lo hizo en 7 ocasiones, ganando 6 y perdiendo 1. La selección argentina no solo es la que más veces participó, sino también la que más veces ganó, al contar con 6 victorias. En cantidad, detrás de Argentina se encuentran Brasil, Francia y España, que comparten 5 definiciones por tanda de penales, aunque con diferentes resultados. La verde amarela ganó 3 definiciones, como ya dijimos, una le valió el título mundial y las otras 2 fueron ante Países Bajos en 1998 y Chile en 2014. Fue derrotado en 2 ocasiones, en su primera definición ante Francia en 1986 y en la última ante la Croacia de Luka Modric, que la eliminó de Qatar en cuartos de final. Los franceses, por su parte, son los únicos que perdieron 2 finales por la vía de los penales. También perdieron en aquel debut del 82 que ya mencionamos, pero vencieron a Brasil en el 86 y a Italia en el 98, siendo esta última clave para construir el camino hacia su primer campeonato del mundo. España no se lleva bien con esta modalidad. Perdió 4 de 5. Solo venció a Irlanda por los octavos de final en Corea-Japón 2002 y fue derrotado por Bélgica en 1986, Corea del Sur en 2002, Rusia en 2018 y en el último mundial por Marruecos, cuando también igualó a Suiza en un récord negativo: no convertir ningún penal en toda la tanda. Los suizos fueron los primeros cuando perdieron 3-0 ante Ucrania por los octavos de final del Mundial de Alemania 2006. Hay 2 selecciones que jugaron varias tandas de penales sin conocer la derrota. Alemania y Croacia jugaron 4 definiciones y las ganaron. Los alemanes lo hicieron en los 80s ante Francia, México e Inglaterra en 1990 y la última vez fue ante Argentina cuando hizo de local en 2006. Las victorias croatas son mucho más recientes: octavos y cuartos en el Mundial de Rusia 2018 ante Dinamarca y los locales, y mismas instancias en Qatar 2022 ante Japón y Brasil. Los porteros que más penales detuvieron en la Copa del Mundo son Harald Schumacher de Alemania, con 4 penales, 2 en España 82 ante Francia y 2 en México 86 ante los locales. Sergio Goycochea de Argentina, también con 4 penales atajados, todos en Italia 90, parando 2 a Yugoslavia y 2 a Italia, y los otros 2 porteros que también alcanzaron de tener ese mismo número, 4, son croatas. Daniel Subasic lo consiguió en Rusia 2018 cuando le detuvo 3 a Dinamarca y 1 a Rusia, y Dominic Livakovic en el último Mundial de Qatar cuando le atajó 3 a Japón y 1 a Brasil. Tanto Subasic como Livakovic ostentan otra distinción que recién comentamos: atajar 3 penales en la misma definición. No son los únicos. Comparten dicha distinción con el ex portero portugués Ricardo Pereira, el primero en conseguirlo cuando en los cuartos de final del Mundial de 2006 le detuvo 3 penales a Inglaterra. Otros porteros destacados son Emiliano Dibu Martínez, que en Qatar 2022 detuvo 3 penales, 2 ante Países Bajos y 1 en la final contra Francia a Kingsley Coman.
La otra figura también es sudamericana y también comparte con el Dibu haber atajado un penal en la final. Hablamos de Claudio Taffarel, que detuvo un penal a Daniele Mazzaro en la final de Estados Unidos 94 ante Italia y 2 penales más en la serie ante Países Bajos en Francia 1998. El último portero a destacar es Tim Krul, que solo ingresó a la Copa del Mundo para participar de la tanda de penales ante Costa Rica por los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014. Krul atajó 2 penales y Países Bajos ganó la serie, pero no volvería a ser utilizado contra Argentina en la semifinal y los neerlandeses serían derrotados por la albiceleste en la definición por penales. Una de las definiciones más apasionantes y recordadas fue la de Uruguay versus Ghana por los cuartos de final en Sudáfrica 2010. El cinematográfico final con la mano de Suárez, el penal fallido de Jean y el gol a estilo Panenka de Abreu, que despertó el grito eufórico de los uruguayos, es sin dudas uno de los momentos más recordados de la Copa del Mundo. La otra selección africana que disputó una tanda de penales fue Marruecos, que a diferencia de Ghana, se impuso ante España en el último mundial. Con respecto a las selecciones asiáticas, las únicas que fueron a penales son Corea del Sur y Japón. Los surcoreanos fueron los primeros en estrenar la tanda de penales siendo locales. Cubierto de polémicas arbitrales, vencieron a España desde los 12 pasos en los cuartos de final. Los japoneses debutarían en Sudáfrica 2010 ante Paraguay y serían derrotados por 5-3 en los octavos de final. 12 años más tarde, nuevamente en octavos, caerían por penales ante Croacia en el Mundial de Qatar. Al igual que los asiáticos y los africanos, la CONCACAF también solo tuvo a 2 selecciones que disputaron la tanda de penales. México en 2 ocasiones, siendo derrotado en ambas. La primera ante Alemania Federal en el 86 y la segunda ante Bulgaria en el 94. La curiosidad es que los mexicanos apenas pudieron convertir un gol en cada una de esas series, cayendo 1-4 y 1-3 respectivamente. La segunda selección fue la famosa Costa Rica de Brasil 2014, que venció a Grecia en octavos por penales, pero cayó ante Países Bajos en cuartos en la misma modalidad. 6 selecciones sudamericanas participaron en la definición por penales. Argentina 7 veces, Brasil 5 veces, Paraguay 1 vez y ganó, Uruguay 1 vez y también ganó, Chile 1 vez y perdió, y Colombia 1 vez y también perdió. El único enfrentamiento entre selecciones de CONMEBOL fue en el Mundial 2014 por los octavos de final cuando Brasil venció a Chile. Otra curiosidad que surge del análisis de estas 35 series de penales es que en el enfrentamiento entre sudamericanos y europeos, los sudamericanos se imponen. Jugaron 12 tandas hasta el momento. 8 ganaron los equipos o selecciones sudamericanas y 4 las europeas. Los argentinos aportaron 6 victorias y los brasileros 2. Las 4 victorias europeas se reparten del siguiente modo: 2 a Brasil, Francia y Croacia, 1 a Argentina, Alemania en 2006 y 1 a Colombia cuando Inglaterra la venció en la definición por penales por los octavos de final de Rusia 2018. El último mundial, estamos hablando de Qatar 2022, fue el certamen con más tandas de penales desde que comenzaron a implementarse, con 5 definiciones: Japón-Croacia, Marruecos-España, Argentina-Países Bajos, Croacia-Brasil y la inolvidable final Argentina-Francia. ¿Qué pasa con aquel que patea primero? Se suele decir muchas veces que el que patea primero tiene más chances de ganar la serie. La estadística marca que el que pateó primero ganó 19 de las 35 series, mientras que el que pateó segundo ganó las otras 16. Si tuviéramos que pensar un podio de las mejores selecciones en la historia de los mundiales, hablando estrictamente de definición por penales, en el primer lugar sin duda ubicamos a la Argentina, con 6 victorias, y en el segundo y tercer puesto a Alemania y Croacia con 4. Aunque cabe destacar que estas 2 últimas selecciones también comparten el invicto. Por último, ¿conoces algunas otras curiosidades de la tanda de penales en los mundiales de fútbol? Déjalo en los comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.